Bienvenidos a la magia del ser al hacer, un espacio donde descubrirás cómo la combinación de herramientas para trabajar en ti, abrazar tu esencia y cultivar buenos hábitos puede multiplicar el gozo en cada etapa de tu vida. Prepárate para desatar la magia que reside en ti y en tus acciones diarias. Mágicamente hablando, todo cabe. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la magia del ser al hacer. Y seguimos con esta serie de mujeres que inspiran. Y el día de hoy tengo una invitada increíble. Bueno, pues obviamente todas mis invitadas son increíbles y por eso las invito, que es Narda Dávila. Entonces, Narda es arquitecta, es mamá, es emprendedora. Entonces, tiene como muchas esferas que admiro muchísimo y por eso está aquí. Entonces, bienvenida, Narda, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un honor. Muchas gracias por haberme invitado y pues muy contenta de estar aquí. Ay, qué bueno. Pues buenísimo, vamos a entrar y me gustaría que te presentaras con la audiencia. ¿Quién eres? Sí, así tal cual, que tengan una idea de ti. Ya. Bueno, pues soy una mujer que me considero muy libre, muy curiosa, o sea, como que me gusta mucho descubrir, sobre todo como experiencias nuevas y pues actualmente estoy en una etapa de mi vida en que me siento muy plena, muy yo. Eso es más como desde la parte del ser. Y desde el hacer, pues soy arquitecta, soy mamá, soy amiga, soy esposa, soy hermana, soy hija. Eh, pero pues sí, básicamente, o sea, me siento eso, justo como en esta etapa una mujer muy libre, que me gusta mucho, disfruto mucho como esta experiencia de vivir y soy muy intensa también y gozo mucho todo lo que sean como experiencias nuevas. Me encanta que hayas dicho libertad, porque siento que es súper importante, porque vamos a estar hablando de que tienes tu despacho de arquitectura. Eres mamá, obviamente esposa, y todo esto que dijiste, ¿no? De hermana, hija, o sea, todos estos roles y cómo los llevas y cómo muchas personas pueden decir, uy, no, es que ya con tantos roles ya no me siento con libertad, como que ya me siento presionada, como que ya siento que voy siempre tarde, como que entonces me gustaría que platicáramos de cómo logras llevar todos estos roles y seguir sintiendo esta libertad. Ya, sí, sí es complejo porque obviamente luego te sientes como, sí, como lo dijiste, ¿no? Como con ciertas responsabilidades o atrapada en esos roles. Pero la verdad me siento muy afortunada que todos ellos o la mayoría de ellos yo los he escogido. Entonces, yo creo que uno siempre es libre, o sea, el libre de escoger es algo, es algo como muy valioso del ser humano, ¿no? O sea, es el libre albedrío, la capacidad de escoger. Independientemente de la situación, siempre hay como micro decisiones, creo. Entonces, sí, la mayoría de estos roles, a lo mejor en su momento algunos de una manera más inconsciente, pero creo que hoy de manera muy consciente me doy cuenta que yo he escogido estar en esos lugares. Y sobre todo, muchos de ellos son temas de relaciones, ¿no? O sea, si te fijas, o sea, lo que dije fue como de mamá, pues, en relación con unas hijas, de esposa en relación con un hombre, de amiga en relación con otras mujeres, laboral, o sea, de arquitecta, pues en relación con un equipo de trabajo, con clientes, con proveedores. Entonces, creo que es de las partes más ricas de la vida, o sea, esta interacción entre los humanos, súper interesante, ¿no? Entonces, creo que al final siempre tenemos esa libertad de escoger cómo llevas tus relaciones, cómo llevas tu vida laboral, cómo llevas tus hobbies, tu relación contigo misma, ¿no? Entonces, sí, como que a eso me refiero con libertad, ¿no? Encanta. Sí, de tomar responsabilidad, ¿no? No es como que la vida te pase, sino que tú estás diseñando literal tu vida. Y Sí, eso nos lleva también a tu actividad principal. En tu despacho de arquitectura, primero me gustaría saber cómo es que llegaste ahí. ¿Estudiaste arquitectura y qué te llevó a decir quiero emprender? mira, creo que se fue dando de manera muy orgánica. Tiene que ver con que yo desde chiquita, como que las habilidades que desarrollé, fue mucho el tema, a mí siempre me llamó mucho la atención la física, matemáticas, pero también mucho el arte, o sea, el dibujar, pintura, como que este tema de los sentidos, los espacios, sonidos, o sea, como que siempre me llamó mucho la atención y mucho este tema de contacto con la naturaleza.
tiene que ver mucho con mis papás. Mi papá era ingeniero civil, tenía una constructora, entonces desde chiquita me tocó andar en obra con él. Y mi mamá también como más inclinada al tema artístico, a las letras, a leer, a la música. Entonces siento que fue esta como combinación, que desde muy chiquita yo sí me veía como arquitecta Ujú. o pintando o algo así relacionado con el arte. Y después, de alguna manera, sí, escogí estudiar arquitectura, pero luego también la vida como que te va llevando. Fui a estudiar un semestre a Australia y creo que ahí me cambió mucho el chip de cómo estaban haciendo las cosas en el otro lado, sobre todo mucho con temas de sustentabilidad y cómo como que el tema de la carrera era muy integral. O sea, como que cuando yo estaba estudiando la carrera en México era como mucho más separadas las materias y cada materia, o sea, como que cada materia abordaba un proyecto desde una perspectiva, a lo mejor desde instalaciones o estructura o diseño, y allá todo era como mucho más integral, era un solo proyecto y estaba abordado desde diferentes perspectivas. Entonces al final el proyecto era un proyecto mucho más completo y como que eso se me hizo súper interesante. Y ahí como sí me enganché, como que eso me apasionó mucho, ¿no? Y después creo que esa oportunidad me dio la seguridad para cuando regresé, apliqué a un concurso que se llamaba Grupo Especial de Diseño y el premio era irte a trabajar a un despacho de arquitectura reconocido, que en mi caso fue en Barcelona con el arquitecto Carlos Ferrater. Wow. Y eso también me abrió mucho como, sobre todo de ver cómo funcionaba un despacho de ese nivel, ¿no? Y creo Ujú. que eso es una cosa me fue llevando a la otra y me dio la seguridad de cuando regresé y me gradué, pues sí, luego poner mi despacho. O sea, como que Ok. sí me veía yo teniendo un despacho. Claro que después muchas cosas, porque sí es un gran reto. O sea, cualquier emprendimiento, pues lo escuchas en todos lados, ¿no? Pero pues, es complejo, tiene muchas satisfacciones, pero sí es complejo. Y se fue dando de manera muy natural. O sea, primero, obviamente, con proyectos muy chiquitos, una remodelación para una amiga, la banqueta de la tía, cosas así. Y como que un cliente fue trayendo a otro. Entonces ya, o sea, al principio yo no sé si sí lo llamaría un despacho de arquitectura, porque la realidad es que era yo sola sentada en un escritorio. De hecho, ahí me da risa porque en esa época yo tenía en lo que era en el edificio de la constructora de mi papá, en una oficina, como que él me dijo, bueno, pues, te presto este espacio, de Sí. aquí para allá tú tus temas, de aquí para acá yo lo mío. Y me acuerdo que yo muy mona llegué, pinté, puse un escritorio, todo, me senté y me acuerdo que se asomaba él en la puerta y me decía como que, ¿qué haces? Y yo, pues esperando que vengan los clientes. Y me decía que, ay, cuera, o sea, no va a venir nadie. O sea, tú tienes que salir a buscar el trabajo. Nadie va a venir a tocarte aquí a la puerta. Nadie sabe que estás aquí. O sea, entonces, aparte, el edificio, pues, en una zona industrial, que pues, no es tanto de lo que hacemos nosotros. Pero pues sí, ¿no? Así es el principio, como un poco Sí. también de ingenuidad y como de esta parte pues sí, de ilusión, había mucha ilusión, creo, al principio. Y después ya vas aprendiendo y sobre la marcha, ¿no? Ahorita ya, pues ya este año cumplo 15 años con el despacho. Wow. Y sí, como que digo, ¿en qué momento? Pero pues sí, ha pasado de todo, ¿no? Entonces, así fue. Y después ya fue creciendo el equipo, fui contratando más gente, tenemos mucha más gente en campo, o sea, todos los colaboradores, carpinteros, herreros, eléctricos, ¿no? Y en la oficina, pues es más el tema de diseño, pero se ha dado de una manera muy natural, la verdad. Me encanta, qué bonito, porque me gusta que combina, o sea, siempre influye mucho el entorno donde crecemos. Sí, Y qué claro. padre que tus dos papás como que te impregnaron también de su esencia, también te llamó la atención, que a ver, hay muchas veces que puede que sí y otras veces puede que no, ¿no? Otras veces puedes decir, bueno, esto que hacen mis papás a mí no me llama la atención y me voy por otro lado totalmente, pero qué bonito que en tu caso desde ahí empezó y el apoyo de tu Y papá fue de, una mezcla. Y aparte, ah, la verdad te voy a decir que, o sea, no, con el tema de mi papá de la construcción, sí esa parte, o sea, como que siempre me llamó mucho la atención el como transformar de algo que estaba en un plano, en un dibujo, a un espacio, ajá, pero no el área, porque él sí estaba muy metido en tema industrial automotriz por lo general,
y lo Ujú. mío sí es más comercial, residencial, de otro estilo, Ujú. pero sí como que esta idea de, pues de materializar, ¿no? Como de traer a la realidad esa parte sí, 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 pues justo la filosofía de tu despacho que es materializar sueños llevando lo intangible a lo real. Entonces, sí. platícanos de esa filosofía. Fíjate que esa parte me gusta mucho, me hace mucha ilusión cuando llegan clientes nuevos a la oficina y traen una idea y Ujú. cómo nosotros somos el medio o la guía para transformar esa idea en algo tangible, en un espacio, ¿no? Porque al final, pues lo que la gente trae a la oficina son sueños de un negocio, de una casa, ¿no? También hacemos mucho residencial, hacemos también otras muchas tipologías, pero en lo residencial hay mucha ilusión, o sea, este tema del humano con el hogar, ¿no? Entonces, y también es muy cultural, o sea, el latino tenemos esta idea del hogar como muy para la familia, como un patrimonio, como que es donde también se lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero, son inversiones por lo general grandes, entonces como que sí, está ahí depositada mucha ilusión, siento mucho sueño. Y como ese proceso y luego entregarle a un cliente, a una familia, a unos socios, a quien sea el usuario final también, es muy gratificante. O sea, ver la cara o que luego te Ujú. hablen y te platiquen cómo viven los espacios o que alguien que fue a ese espacio luego te diga, incluso sabes algo que empieza a pasar ahora que también da mucho gusto decir que alguien va a un espacio, a algún restaurante, sobre todo a algún espacio más público, y que luego te hablen y te digan, oye, tú hiciste tal espacio, como que tiene tu sello o tiene el sello Ujú. del despacho. Eso también Sí. es muy padre, como que empiecen a reconocer cuando algo que hicimos les gustó y a lo mejor que lo disfrutaron, ¿no? Ese lugar y que lo empiecen a reconocer, ¿no? Entonces eso también está muy padre. Eso está increíble porque aparte no es como que suceda de la noche a la mañana, no es por tu trayectoria, por estos 15 años, por el estilo que ya tienes, que ya tiene tu despacho. Y yo también me metí a tu página a ver tus proyectos y están increíbles y porque me encanta que combinan como esta parte moderna, pero no deja de ser cozy, o sea, como que sí lo siento también como hogar. Y de hecho, ahorita que estabas platicando de la satisfacción de crearle una casa, un hogar a alguien, a una familia, o sea, yo creo que yo igual, como dices, igual es cultural, pero para mí también es como súper importante, porque pues es donde pasas más tiempo, donde tú, si tú diseñas de, "Ay, es que aquí me gustaría tener mi cuartito de meditación, o aquí mi cuartito, o sea, de las cosas que más te gustan hacer, eso está increíble. Y eso me lleva a la pregunta de cómo fue que diseñaste tu casa, porque sé que está ahí en tu despacho, está ahí el proyecto y tu casa está increíble. Y qué emoción que tú te hayas hecho un espacio para habitar tú con tu familia. Sí, mira, ahí también fue un proceso interesante. De esto que dices, sí, es bien interesante cómo la arquitectura para mí es como que el medio, el que crea los contenedores para que suceda la vida, ¿sabes? Como el escenario donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí es bien como un área muy mágica, ¿no? O sea, la arquitectura a mí en lo personal me ha dado como muchos regalos en ese aspecto. Y el caso específico de mi casa, fíjate que es un proyecto que dibujé en un rancho, en un plato de papel. Así fue, o sea, O literal, sea, te llegó la idea. el plan original está dibujado ahí, por ahí anda ese plato de papel. Y después ya lo pasé a planos. No es un proyecto que tenga como todo el sistema que ahora tenemos del 3D y los renders. No es un proyecto que yo siempre tuve como en la cabeza y que lo sigo teniendo muy ahí. Y se hizo por etapas. En un principio tenía solamente la recámara principal y a futuro recámaras secundarias. Entonces, ahí también, te voy a ser bien sincera, Eduardo y yo, Eduardo mi esposo, cuando nos casamos, como que yo le decía, este tema de ser mamá no era mi prioridad en ese momento. Entonces yo le decía, tú para mí ahora eres mi familia Mm. y podría estar muy feliz quedarnos tú y yo, ¿no? La vida después, claro que me dio muchas lecciones y sorpresas, pero en ese momento por eso también se diseñó solamente con una recámara y también obviamente por presupuesto, ¿no? Pero sí se planeó a futuro unas recámaras secundarias que después se han ido haciendo
Y el proyecto, la verdad es que lo que tiene es mucha conexión con el exterior. O sea, entras y te recibe un jardín interior que lo que logra es que tengas mucha ventilación, iluminación natural. El estudio es un espacio que es una especie de biblioteca de doble altura. A los dos nos gusta mucho leer y es al mismo tiempo es sala de tele, es estudio. Es un lugar donde hoy como familia también nos sirve mucho como punto de encuentro Ujú. y funciona mucho para todo y está conectado con un jardín que es una fuente y después ya pues es las áreas sociales y al final otro jardín, ¿no? Y todos los jardines de alguna manera se conectan. Los baños, casi todos tienen su jardín privado Está y es algo increíble. que para mí es súper valioso. O sea, este tema de Ujú. estar en conexión con el exterior, de saber qué está pasando afuera, ¿no? Y es algo que ya he dicho antes, pero luego las personas cuando pensamos en naturaleza, pensamos en la montaña, en un hike, en este espacio que está allá afuera de nosotros. Y nosotros somos naturaleza, ¿no? Entonces, un espacio que te invite a ir adentro, que te invite a conectar, a meditar, a lo que sea, a relajarte, a mientras te estás bañando, pues sentir qué está pasando afuera, eso para mí es súper valioso. Y es algo que trato siempre de poner en todos los proyectos. Lo que sea, o sea, cliente que se deje, le ponemos un arbolito donde pueda. Porque está comprobado, o sea, es bueno, ¿no? Porque, pues sí, porque justo es esa conexión que nosotros también somos seres vivos, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente ese es el proyecto de mi casa. Está hecho con mucho amor y la verdad es que también ha ido evolucionando. O sea, Claro. sí, todo el tiempo vamos agregándole cosas, va cambiando constantemente, como uno, ¿no? También yo creo que las casas, sobre todo en los temas, o sea, en tema residencial, son una extensión de uno. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. Por ejemplo, los arquitectos tenemos muchas veces esta como personalidad un poquito entre matemáticos y artistas, Ujú. donde luego somos muy celosos con los proyectos. Porque también se les invierte mucha energía y nos queremos como parte, un poquito como dueños, ¿no? Del proyecto. Ujú. Y creo que es algo que me pasaba al principio, que era más celosa con los diseños y quería que llevaran mucho mi sello. Y Ok, es algo que he disfrutado muchísimo, como que también entender que los clientes, o sea, que alguien lo va a habitar y que sí. también tiene que tener algo de quien lo va a vivir. Ujú. Entonces, sí, soy mucho más flexible ahora con ese tema, sobre todo en cuanto a selección de materiales o acomodos de los espacios, entender quién lo va a utilizar el espacio, porque cada familia, cada persona es un mundo, cada quien tiene costumbres diferentes, prioridades diferentes, vida social diferente. Entonces hay gente que me dice, ¿sabes qué? Para mí el área social es súper importante. Y hay gente que me dice, no, a mí el área social me vale, yo no viene nadie. Es un espacio que quiero vivirlo yo o con mi pareja o con mis hijos. Entonces, sí, eso fíjate que lo he aprendido a ser mucho más flexible, de entender que al final quien va a vivir el espacio, también la casa tiene que tener la personalidad del dueño. Y Sí. entonces, sí, nosotros somos un medio para que esa persona pueda tener ese espacio. Y obviamente los apoyamos con la experiencia y con las partes más técnicas y con, pues sí, Ujú. también lo estético, pero sí que la esencia al final sea, pues, de quién va a habitar el espacio, ¿no? Sí, totalmente del sueño, de cómo lo visualiza y qué emociones quiere sentir en ese lugar, ¿no? Sí, justo. Y de hecho, hay algo, no sé si has escuchado la neuroarquitectura y cómo los espacios influyen en tus emociones. Sí, totalmente. O sea, por eso también incluso ya hay algunas, o sea, reglamentos en Ajá. cuanto al tema. Por ejemplo, en cuanto a tema de áreas laborales, hay muchos países donde tienes que tener a fuerza una ventilación cerca. Mm. Porque imagínate, ¿no? Hay esto también que se llama edificios enfermos, que son totalmente cerrados y con sistemas, o sea, circuitos cerrados de aire acondicionado. Y entonces, lo que está pasando en el piso uno, lo que estornudó el del piso uno, ya lo traes acá en el piso 8, ¿no? Y entonces, porque no tienen esta inyección de aire nuevo. Y sí, sí es un tema, totalmente. O sea, los espacios afectan demasiado, influyen muchísimo en cómo realizas todo, ¿no? O sea, Ujú. desde temas laborales hasta de relajación o cualquier cosa. Entonces también nosotros, incluso también
pues todo como el sol, la vitamina D, que estén bien iluminados, bien ventilados, ¿no? Por eso sí es súper importante para nosotros. La orientación, de ahí también, bueno, todo este tema del Feng Shui, o sea, de todo, ¿no? Hay muchas corrientes y mucha información al respecto. Sí. Y cómo se puede aprovechar, son herramientas que aprovechamos mucho a la hora de diseñar el tema de sistemas pasivos, por ejemplo. Ujú. Sistemas pasivos es aprovechar al máximo los recursos naturales. Yo siempre digo que el sol y la sombra pues son gratis, entonces no es la misma temperatura cuando estás en el sol, que estás bajo la sombra de un árbol, bajo la sombra de un techo, que en un espacio interior. Entonces, sí hay muchas maneras de aprovechar todo lo que ya está ahí y no tiene costo, ¿no? Sí, justo es la magia de saber cómo para aprovecharlo al máximo y que diseñen la casa con una orientación que no estás aprovechando como estos beneficios que son gratis y que son naturales y que es el proceso del día, ¿no? De cómo va fluyendo. Sí. Y me gustaría que nos platicaras cómo son los procesos creativos. O sea, llega un cliente con su idea y te dice, a ver, esta es mi idea, este es mi sueño, lo quiero materializar. ¿Cómo entra la parte de tu creatividad? O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, lo vas mediando con el cliente, ¿cómo funciona? Mira, el proceso, el tema creativo es complejo porque no es algo sistematizado. La parte Ujú. creativa, pues hay momentos de inspiración y hay momentos de no inspiración, ¿verdad? O sea, entonces sí, esa parte no la puedes forzar. O sea, yo me he dado cuenta que cuando la forzas, medio se atora. Algo que me funciona a mí y al equipo es cuando como cambiar incluso como de disciplina. Hay veces que a mí me llega una idea cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy leyendo o cuando estoy en un museo o cuando estoy escuchando música. Hay un arquitecto, Miquel Rockin, que él es arquitecto y también es músico. Y él platica mucho de cómo le llegaba la inspiración cuando estaba en la batería, ¿no? Entonces, y al revés, que también cuando estaba diseñando, de repente le llegaba la inspiración para componer o para el Ujú. tema musical, ¿no? Entonces, es interesante cuando combinas dos disciplinas. Creo que esa parte, a mí también sobre todo cuando viajo, cuando estoy en la naturaleza o Sí. cuando veo ideas a otra escala. Esto es un poquito para mí difícil de explicar, pero como también, por ejemplo, cosas de diseño industrial o incluso me ha tocado ver a lo mejor en un alajero, un acomodo, algo, lo puedes llevar a otra escala, ¿no? Guau, ajá. O incluso en la naturaleza hay mucha inspiración, o sea, con todo lo que hacen los insectos, por ejemplo, los panales, o cómo están hechos los hormigueros, o sea, siempre hay cómo crecen los árboles, cómo las estructuras de la naturaleza son súper interesantes, pero cómo observar, o sea, yo creo que eso es la parte inicial para una idea y después, lo primero es esta entrevista con el cliente y sentir al cliente, leerlo, qué es prioridad para ellos. O sea, siempre saber eso, tener muy claro si esto es un espacio que, la etapa en la que están viviendo, o sea, como que sí, si haces como una listita mental de qué es lo más importante y en base a eso se desarrolla un concepto. Nuestros conceptos por lo general van alrededor de un patio central o como una columna vertebral que va uniendo espacios Ok. o el espacio continuo, espacio que te va llevando de uno a otro. Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Y después es mucho también apoyarnos con mood boards, con imágenes de referencia, para visualmente ponernos en la misma sintonía que el cliente. Los clientes que llegan a la oficina hay de todo. Hay clientes, incluso hemos hecho proyectos para arquitectos, para ingenieros civiles, que saben leer muy bien un plano, ¿no? Pero hay gente que me dice, oye, yo no tengo idea, o sea, tú me enseñas un plano y pues para mí son líneas y Ujú. no puedo imaginármelo, ¿no? Entonces, con cada cliente es diferente. Hay clientes que se comunican muy bien verbalmente, pero ahí para mí es más amplio o sea, el rango de error, porque a lo mejor para lo que significa moderno para ti no es lo mismo que para mí. Exacto. Entonces, Ujú. las palabras luego sí tienen como más campo. Y entonces hay gente que se expresa muy bien por escrito, en un mail, lo que quiere, pero a mí lo Ajá. que más ha funcionado es visualmente, con Ok. imagen. Y platicar, o sea, decir, oye, de esta imagen, porque luego no es lo mismo nada más que te manden una imagen y tú decir, ah, ok, le gustó el color,
y a lo mejor lo que le gustó era la proporción, ¿no? Ujú, Entonces, sí por medio de imágenes y luego, pues sí, mucho sketch, o sea, mucho imprimimos el terreno y luego dibujamos ahí. Para nosotros es más fácil dibujar en dos dimensiones, pero cuando vas dibujando te vas imaginando el espacio en 3D. O sea, yo a lo mejor voy dibujando un plano y voy pensando que este espacio es doble altura ujú, o que aquí se va a conectar, se va a abrir, sales, puedes escuchar una fuente, puede entrar aquí, no sé, tienes aquí un jardín de plantas aromáticas y entonces haces una ventilación cruzada y entra este aroma, ¿no? Entonces, mucho eso de los sentidos ya lo vas haciendo en la imaginación y creo que se plasma muy bien cuando haces el 3D, que es como una maqueta virtual. Y esa herramienta nos ha servido mucho con los clientes para que puedan ahí sí visualizar. Nos sí. pasa mucho, sobre todo cuando son pareja o socios o hay más de uno, que te das cuenta que cada cabeza es un mundo, porque a lo mejor nosotros nos estamos imaginando, yo me estoy imaginando algo y una de las personas está imaginando una cosa y la otra persona otra. Y ya que les enseñas en el 3D dicen, ah, ¿cómo? Yo pensé que esto era así, yo pensé que esto era de otra manera. Y es una herramienta que yo agradezco mucho actual, porque antes lo que pasaba es que te entregaban planos y llegabas a la obra y sorpresa, ¿no? Y entonces había mucho de, no, Sí. no, yo pensé que esto era de este tamaño, o tíralo y así. Entonces hoy los 3Ds nos ayudan mucho a, pues a que el cliente pueda visualizar. Y el 3D ya trae materiales, o sea, ya puedes ver que si este piso es de este color, de mármol, o el Ujú, tipo de maderas. Entonces ya también te das una idea muy real de cómo va a quedar el proyecto. Y después pues ya es toda la parte técnica, o sea, los planos de instalaciones, planos de carpinterías, herrerías, cancelerías, o sea, es como el instructivo, como para realizar el proyecto, ¿no? Es la parte, pues sí, ya más técnica, que es súper importante también, porque pues, es el donde se van a seguir las indicaciones, ¿no? Y ujú, después pues ya es la parte de la ejecución, que es súper interesante, es mi parte favorita. A ujú. mí me encanta ir a obra, la verdad, es ese proceso, ¿no? Es sucio, es complejo, pero a mí me gusta mucho esa etapa, saber cómo Oh, van subiendo los muros, ujú, losas, acabados, la parte de los acabados me encanta, o sea, ya vestir el volumen. También disfruto mucho la parte donde ya entra todo el tema de landscape, o sea, mm, de la vegetación, ya ahí para mí es como vestir ahora sí el proyecto, ahora sí ya se empieza a ver como en los renders. sí. Y pues es de mucho de llevar de la mano a los clientes, ¿no? En todo el proceso. Son procesos Ujú, largos, entonces ahí en las relaciones con los clientes pues también hay que saber, hay que saber llevarlas, ¿no? Porque obviamente van saliendo temas, y, ujú. pero me gusta, la verdad, lo disfruto mucho. Me encanta, sí, o sea, hasta a mí se me antoja. De que yo me acuerdo que yo era fan de jugar los Sims. No sé si tú jugaste los Sims alguna vez, ¿no? No, Bueno, o sea, yo tenía como un hack, o sea, como una trampita. Tienes que ir a trabajar para tener dinero y para ir armando tu casa, comprando cosas, arreglando la plantita, lo que sea, ¿no? Entonces yo no me acuerdo cómo, pero el chiste es que hackeé el juego para no tener que ir a trabajar nunca. Y entonces me dedicaba, o sea, para mí jugar los Sims era arreglar la casa. Entonces me ponía que acá a construir y aquí un cuarto y acá no sé qué. Entonces a mí me fascinaba y justo cambiar el piso y ver cómo se ve mejor. A mí eso me volaba la cabeza. Pero bueno, o sea, te hablo de cuando iba en primaria o secundaria, ya de ahí tuve muy otras. divertido, es muy divertido. Y Sí, muchos juegos son así, o sea, los Legos, sí. o sea, el dibujar, es de las primeras cosas que dibujas, ¿no? La casa, la casita. Ujú, Y sí, también totalmente. tiene que ver mucho a nivel inconsciente, nuestras ideas del hogar. O sea, también alguna vez llevé un curso de reprogramación conductual Ajá. y estaba súper interesante, o sea, cómo cuando te piden ir un poquito a lo que está guardado en la casa, muchos de los que estábamos ahí lo que ves son tus primeros dibujos de la casa. O sea, Mm, dibujadita el cuadrito con las ventanas, claro. la puertita, Ujú. y sí, ¿no? O sea, como que es algo que tenemos muy arraigado el humano. Es protección, es seguridad, o sea, como que también ahí hay mucho significado. Sí, y aparte esto que decías de ir a los lugares, como que siento que ver la transformación de un lugar, o sea, cómo se va transformando, cómo va evolucionando y cómo al final, ya como dices, ya lo último hacía que las plantitas y lo que sea, es como, wow, sí, sí está increíble tu trabajo, Narda, qué bonito. Y me gustaría que nos platicaras también de la parte del síndrome de impostora. No sé si alguna vez
durante estos 15 años, seguramente sí, lo has experimentado y cómo ha sido y cómo lo has transitado. Ay, claro. ¿Quién no? Hoy en día, ¿no? Sí, Aparte, exacto. término un poquito de moda. Pero sí, todo el tiempo, sobre todo al principio. Sí es un área, sobre todo el tema de la construcción, como con más dominancia de hombres y hombres con Ujú, más experiencia, ¿no? Entonces al principio sí tenía yo mucho esta necesidad de demostrar, o sea, de demostrar que sabía, de demostrar que era capaz, demostrar que podías confiar en mí para realizar el proyecto, ¿no? Entonces esa parte fue compleja porque sí, yo tenía que, pues sí, como que echarle más ganas. Y luego llega esta parte, yo creo, intermedia, donde ya tienes un portafolio de proyectos que te respaldan, ¿no? O sea, ya te empiezan a soltar proyectos de una escala más grande, de más presupuesto, ¿no? Y luego como que tú no te la crees, o sea, que tú, o te empiezan a llegar estos proyectos, sí, justo, de más presupuesto, y a lo mejor tú todavía estás un poquito como con el chip de la etapa anterior. A esa parte lo que me costó mucho fue poner límites. O sea, sí tuve ahí unas experiencias fuertes sobre todo con un proyecto que fue muy complejo. Yo le invertí muchísima energía, mucho tiempo y al final el cliente no me pagó ok. una cantidad bastante fuerte. Y si lo veo en retrospectiva, sí fue parte falta de la experiencia, pero pues mucho también esto, el síndrome, ¿no? O sea, de no haberme puesto un poquito más estricta con temas de la administración, de los pagos, de los alcances, de qué sí está incluido, qué no, Mm, el contrato, toda esta parte un poquito más administrativa. ujú, Sí, fue justo eso, o sea, como que falta de poner límites un poco, ¿no? Y probablemente por sí no confiar totalmente en mi capacidad, que ya mm, estaba ahí, porque al final el proyecto se ejecutó, quedó muy padre, quedó muy bien hecho todo. ujú. Entonces, pues sí, creo que por ejemplo ese es un buen ejemplo, ¿no? De cuando. Wow. O sea, más recientemente, por ejemplo, el año pasado me invitaron a dar una conferencia en la Facultad de Arquitectura y me costó, sí me costó mucho. O sea, como que sí he tenido entrevistas así en podcast uno a uno y son para mí más cómodas, pero ese Ajá. sí con un poquito más de público y todo, igual. Siento que es esa parte que dice como que, ay no, ¿y yo qué? ¿Yo qué les voy a decir? Y justo en ese mismo foro de arquitectura expuso otro arquitecto con muchísima trayectoria. Y él fue la primera vez que yo fui a una conferencia de arquitectura en primer semestre en la carrera. Esa fue Ujú, la conferencia a la que yo fui. Entonces, mm. imagínate, me enteré como un día antes, peor, porque yo decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, este hombre tiene, no sé, 30 años de carrera. O sea, claro que sí, sí me daba, sí, como nervio, miedito. Ujú. Y al final muy bien, todo salió muy bien. Pero pues sí, está ahí como esta parte que siempre tenemos al acecho, ¿no? Sí, sí, exacto. Y sabes que yo me he dado cuenta que todas las personas, o sea, tú lo puedes ver increíble, no, esta persona ya seguro no tiene ningún miedo, ningún temor, ya sabe todo, pero como que a diferentes escalas, a cada quien le llega el síndrome de impostor de diferente manera, ¿no? Entonces, a mí eso me da como mucha tranquilidad. Obviamente lo experimento muy seguido, pero es como, acabo de ir al Victoria Fest y, o sea, como que ver a Ana Victoria, que pues para mí, digo, no inventes un shark increíble, bla, 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 y que se ponga vulnerable y diga como, no, pues yo también era como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Bla, 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 y dices, no inventes, o sea, ¿cómo que estás haciendo aquí? Eres todo esto, ¿no? Entonces muchas veces como que tú solito te juzgas súper fuerte. Y otras personas sí pueden ver mucho lo que sí estás haciendo. Entonces, bueno, a mí, como que cuando Ana Victoria dijo, yo tenía miedo y esto, bla, bla, dije, no inventes, o sea, si a Ana Victoria le pasa, ¿A quién no? ¿a quién Claro, no? y esto que dices, o sea, fíjate que alguna vez hicimos este ejercicio de esta voz que tenemos, de sacarla, o sea, como de personalizarla afuera y escuchar cómo lo que te dice, ¿no? O sea, por ejemplo, yo saco la mía y digo, wow, o sea, hay veces que es de que, "Ay", o sea, qué tonta, no, ¿cómo hiciste eso? No, pésima la calidad, bye, y luego, no, sí, eres wow, te echa porra, pero si tú la sacas, la matas, o sea, Y dices, como que, no sé si le hablarías así a una amiga, ¿sabes? O ujú, sea, como que sacar esa voz al exterior y decir, y escucharla, o sea, escucharla como ya afuera es bien fuerte.
porque creo que como tú dices, somos, pues sí, eres tu peor juez, ¿no? O sea, no creo que le hablarías así a una amiga. Ujú. Entonces, sí, eso a mí me sirvió para ser mucho más compasiva conmigo misma, más empática, o sea, más decir, oye, traes muchas cosas también, o sea, se vale, ¿no? También. Sí, me gusta mucho ese ejercicio, me lo voy a llevar ahí de tarea de cuando me esté sintiendo así, y también los que nos están escuchando, a ver, voy a sacar y personificar a esta voz y Dios, como no inventes nada que ver. Y luego muchas veces en que nos enfocamos en todo lo que no y no vemos todo lo que sí ya hay avance, ¿no? O sea, obviamente si te invitaron a dar esta plática a la Facultad de Arquitectura es porque veían mil cosas, ¿no? Y tú te enfocas en, oye, pero yo no tengo 30 años de experiencia como este señor, ¿no? Entonces como que muchas veces es Siempre como cambiar el encuentras. enfoque, ¿Sabes sí. cómo lo he visto yo un poco últimamente? O sea, como que es esta línea entre ser ambiciosos de una manera positiva, que eso es padrísimo, ¿no? Del humano, como esta búsqueda siempre de más, más. Y estar subiendo la vara es padre, es nuestra naturaleza aparte, pero lo he visto un poco como una escalera, o sea, como el peldaño, o sea, como el peralte y luego el descanso y luego subir y luego como que en estas partes disfrutar eso, como y luego ya vendrá otra escalada, ya vendrá subir la vara, ya vendrá el reto, ya vendrá el siguiente nivel, justo, el siguiente escalón, ¿no? Pero mientras estoy aquí, pues disfruto esta horizontal para Ujú. volver a subir, porque si no cuando volteas, cuando disfrutas, cuando descansas, cuando gozas, ¿no? O sea, ya subiste, entonces es momento también como de celebrar. Eso también creo que es algo que he aprendido últimamente, de sí celebrar, celebrar lo que sí ha salido bien, ¿no? Los aniversarios, los proyectos, o sea, de la manera en que tú encuentres, cada quien tiene sus rituales, pero sí encontrar la manera de celebrar un año más de vida, celebrar una nueva relación, una nueva amistad, lo que sea, o sea, pero sí encontrar la manera, los viajes para mí son una manera mucho como de celebrar. Entonces, Ujú. que ya te lo ganaste, ya subiste, o sea, ya estás ahí, entonces, como que Total. luego te enfocas en el siguiente escalón y entonces ya nunca hay tiempo de disfrutar ese peldaño, ¿no? Ujú. Me encanta cómo lo ejemplificas. Totalmente. Yo también soy de la idea de que mientras más celebras, más cosas y más bendiciones y más cosa increíble viene a tu vida. O Y se sea, como siente que más ligero, porque si no, luego es como este perseguir el éxito, perseguir la idea de felicidad o perseguir tus sueños, que es padrísimo. Luego sí. voy a sentir pesado, ¿no? Como nunca llegar. O sea, como Ujú. que cuando llegas, el día que te mueres. O entonces, Ujú. ¿y dónde está el disfrute en el diario? Pues hoy estás aquí. Claro. Entonces, Sí, de sí. disfrutar el proceso, ¿no? Que es súper sonado y súper así, pero es que es 100% real. No, y nuestra naturaleza es así, es ir a lo que sigue, ¿no? Pero sí, como hacer esas pausas para poder disfrutar lo que hay ahorita, sí. Totalmente. Oye, Narda, y para ir cerrando el episodio, me gustaría que nos platicaras también la parte de cómo combinas esta esfera de ser mamá de dos niñas y también ser CEO de tu despacho de arquitectura. O sea, ¿cómo es eso para ti? ¿Cómo lo vives? Para mí, fíjate que ser mamá ha sido el mejor regalo. O sea, Qué es bonito. algo increíble este tema de, pues sí, de dar vida, de ser el portal para que una vida llegue. Y, y creo que nosotros decidimos ser papás porque teníamos justo mucho amor para dar, ¿no? Entonces ha sido algo que me vino obviamente, a cambiar la vida. Y ha sido también súper interesante combinarlo con el despacho, que también es parte de mi proyecto de vida, ¿no? Y justo el año pasado empecé a hacer un coaching de negocios con Rob Pean, buenísimo. Y me di cuenta de muchas cosas muy evidentes, pero como que cuando yo fui mamá, la verdad es que yo el despacho lo tuve 10 años sin ser mamá. Ujú. Entonces tuve mucho tiempo para invertirle mucha energía y mucho tiempo a ese proyecto y muy dueña de mi tiempo. Eso fue de las cosas más difíciles cuando fui mamá. O sea, el ya alguien depende de ti, tu tiempo ya no eres totalmente libre al 100% de ese tiempo. Ujú. Eso fue a mí de lo que más me costó. Pero antes, pues le dedicaba mucho tiempo al negocio, porque lo tenía. Y dedicaba, por ejemplo, tenía una cita con clientes, primera cita, y me podía aventar un speech de 3 horas. Speech que luego se hizo de 45 minutos y ahora te lo puedo dar en 15 minutos, ¿verdad? Pero toda esa parte fue la parte que para mí fue muy difícil, como gestionar los tiempos. Y también fue darme cuenta.
como que todo este juego de culpabilidad. O sea, como que Mm. cuando llegaron mis hijas, bajé los tiempos que le dedicaba al despacho y eso me daba mucha culpa. O sea, como que decía, tengo descuidado el negocio." Y después empecé a poner un poquito más de citas en la tarde y entonces ahora me siento culpable porque no estoy con mis hijas, ¿no? Y entonces era un ir y venir de culpa, literal. Y algo que sí me quedó muy claro es que en esta etapa, mis hijas tienen 3 y 5 años, es una etapa que no me quiero perder, porque no va a volver. Entonces, sí, sí me quedó muy claro con ese juego de culpas que para mí hoy mi prioridad son mis hijas, esta etapa que ellas están viviendo y era encontrar la manera como todo sí. O sea, cómo sí le voy a hacer para lograrlo, ¿no? Y veo hoy cada vez más ejemplos de mujeres que admiro que lo están haciendo increíble. Y sí hay manera de hacerlo. Sí es tener bien claras cuáles son tus prioridades. O sea, te digo, en este caso, en esta etapa, mis hijas son mi prioridad. Entonces, sí quiero no perderme, quiero estar presente, quiero que ellas sepan que siempre estoy ahí para ellas. Pero Ujú. entonces, ¿cómo puedo seguir con el negocio? Y me di cuenta que yo estaba tratando a mi negocio como un bebé. O sea, yo le aventaba ratitos de mi tiempo, como un chupón, como un biberón, como un... Ah, ok. Y mi negocio ya no es un bebé, es un adolescente, tiene 15 años. Entonces, necesita, él me está gritando, me está diciendo, oye, necesito un carro, necesito ropa nueva, ya no me queda esta ropa que me das, ¿sabes? Y esa metáfora que la vi con una amiga y me encantó darme cuenta, claro, es un adolescente medio autosuficiente, porque ya se le Ujú, invirtió mucho tiempo y mucha energía cuando era un bebé, literal. Entonces, mi negocio hoy lo que me pide es un equipo de trabajo y una estructura nueva, una gerencia de finanzas, una gerencia de proyectos, una gerencia administrativa, una estructura mucho más diferente, donde se dependa menos de mi tiempo y mi tiempo más eficiente. O sea, como que mis horas de trabajo se han reducido, pero llevan mucha más responsabilidad y mucha más toma de decisiones, revisiones. O sea, como que yo todavía a estas alturas usaba mi tiempo para a lo mejor revisar un plano hidrosanitario, que probablemente alguien más puede revisar y yo ya reviso planos o presupuestos o cosas que ya tienen un primer filtro de revisión. A lo ujú. mejor ya están revisadas por un departamento de finanzas, ¿no? Cuando yo normalmente era quien revisaba a detalle eso. Y ese lleva mucho tiempo, que es justo lo que ahora yo tengo que gestionar de una manera mucho más inteligente. Y aparte yo antes era una loca, o sea, una workaholic donde llegaba, o sea, donde ya teníamos el render y yo me ponía a editar el render. A cada render le dedicaba todavía 3 4 horas. Imagínate que llegué a ponerle a alguno un mosquitero en el render. Le tienes que hacer zoom en una pantalla muy grande para poder llegar a ver esos detalles, ¿no? Sí, Sí. era mi parte de esta como muy perfeccionista, muy y está padre, esa esencia creo que la seguimos teniendo y la sigo teniendo en cuanto a que me gusta que las cosas estén bien hechas y la calidad y todo, pero ya no tiempo tan desperdiciado. O sea, como que sí he tenido que hacer mucho más eficiente mi gestión de tiempos. Eso es lo que creo que me ha regalado a mí la maternidad y ha tomado otra perspectiva. O sea, que no hay nada más importante que la vida, o sea, que la vida humana, que las relaciones. Y entonces, eso es algo que también en el despacho hay y hay mucha magia y pasan muchas cosas, pero sí, justo a mí la maternidad, eso fue el regalo, como y no tengo que, como que luego llegó un punto en que sentía que tenía que escoger entre una y otra, y Ujú. hoy estoy en un punto donde todo cabe, o sea, Sí. donde hay lugar para todo, y me encanta. Y aparte justo eso, llegas a ese balance donde disfrutas las dos cosas, porque si no es un pelear, o sea, donde Ujú. llegas enojado de un lugar a otro, cansado de un lugar a Sí. otro. Y qué horror, porque para mí las dos cosas son súper importantes y súper divertidas y mágicas. Entonces, si uno me ayuda a equilibrar el otro. O sea, Ujú. tengo estos tiempos donde puedo enfocarme más en la creatividad, en los procesos, en las estructuras, en que el negocio avance. Y de esa manera puedo llegar súper feliz a mi casa y dedicarles y estar plenamente atenta, ¿no? Ujú, Y al presente, sí. revés igual. Entonces, sí, sí ha sido como llegar a ese punto. Lo estoy trabajando, obviamente. Estoy Ujú, en esa etapa de crecimiento del despacho, tanto en personal como físicamente nos ampliamos. Entonces, ha sido un reto, ¿no? Y aparte a mí también yo soy una persona que me gusta mucho estas bases como muy ordenadas y organizadas. Y luego tengo mi parte acá como más volada
más Mm. impulsiva, más de creatividad, más disruptiva, más... Entonces es mucho jugar con estas dos partes. Esta parte de la ordenada me da algo llegar y que la oficina está en construcción, hay muros y tierra, entonces sí, esa parte me hace medio corto, pero luego está esta parte otra que visualizo el futuro de, pues, de mi vida y del proyecto, ¿no? Entonces esa parte me ilusiona mucho. Ahora yo estoy de este lado como clienta. Sí, me encanta, qué bonito, Narda. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. O sea, siento que tenemos mil temas, o sea, que nos podríamos ir más a fondo en maternidad y así. Y algo que te quería decir que me parece súper importante es que entrevisté a Gaby, que es mamá de dos y emprendedora. Entrevisté a Jime, que es mamá y emprendedora. Y luego ahorita tú, ¿no? Y entonces como que las tengo muy presentes a las tres porque han sido seguidas. Y Ya. las tres han dicho lo mismo, ¿no? Como estar en presencia es lo que me ha ayudado a manejar la maternidad junto con mi emprendimiento, ¿no? Entonces, híjole, o sea, qué importante es la presencia en todo, en cualquier cachuchita que te vayas a poner de, ahorita soy la mamá, ahorita soy la emprendedora, ahorita voy a ir a obra, ahorita lo que sea, pero estar 100% ahí presente es una magia, ¿no? Que también podemos ser esto de no encerrarnos y decir, no, es que solamente soy esto, sino como de también irnos cambiando la cachuchita y disfrutando todos estos personajes que podemos ser en un mismo día, en una misma vida. Y me encanta. Justo hace poquito escuché una frase que me hace mucho sentido con lo que dices, que es el amor es atención. Y Mm, entonces es atención en lo que estás haciendo, ¿no? Y en lo que te apasiona. Y si en un momento es estar con tu familia o en algún momento es en el negocio, es eso, es esa presencia, ¿no? Entonces sí, qué importante es. me encanta. ¿Y qué te gustaría que se lleven las personas que nos están escuchando de todo esto que hemos venido platicando en el episodio? ¿Cuál sería tu mensaje final? Mi mensaje final sería la pasión. O sea, a mí eso es algo que es mi motor. O sea, que no importa cómo se vea tu vida o a qué te dediques o quién esté en tu vida, que al final sea con pasión, o sea, algo que te mueva, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que me gustaría que se quedaran con, que al final pues tenemos un tiempo definido, ¿no? Entonces, creo que eso, si te hace sentir esa cosquillita, va, o sea, como que eso es lo que a mí me impulsa, ¿no? Ese nervio, esa emoción, es la pasión con la que hacemos las cosas, ¿no? Y sí, como hace poco también, bueno, hay una frase que me encanta, que es, no olvides la vida que te prometiste. Entonces, para mí la vida que me prometí es una vida con pasión. O sea, no me veo viviendo una vida gris ni aburrida, ni así plana, ¿no? O sea, como que esta experiencia humana está tan llena de sensaciones que justo eso es lo que yo me quisiera llevar, como que una vida llena de pasión. Me encanta, qué bonito. Me lo llevo yo también. Qué padre. Vámonos a las preguntas de cierre que les hago a todos mis invitados. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es cuando tienes un conflicto, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Y a mí este consejo me lo dieron justo un amigo de mi papá antes de casarme. Y cuando me lo dijo, yo pensé tener la razón. O sea, yo siempre quiero tener la razón y ser feliz. Pero es un consejo que a mí en lo personal me ha servido mucho porque para mí significa esa pausa, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia de opiniones, ¿no? Porque luego también estar convencido no es tener la razón. Entonces, sí, como que creo que se puede significar cosas diferentes para diferentes personas, pero es como esa pausa entre frenar cuando estás enojado, cuando estás Ujú. acelerado y decir, oye, vale la pena, o sea, pelear por esto, discutir por esto. eh, Se puede ver de muchas maneras, puede ser también como justo hacer un espacio, poner un límite, bajar la emoción. Entonces, sí es algo que me ha servido mucho en mis relaciones personales y también laborales. O sea, es como esa necesidad que luego tenemos de algunas personas más que otras, obviamente, pero de tener la razón, como que le hemos puesto mucho valor y a qué costo, ¿no? O sea, luego sí tiene un costo muy alto. Entonces, a mí es un consejo que me ha servido y que lo sigo trabajando. O sea, no es un consejo que yo tenga resuelto, no. Es algo que me sigue haciendo ruido ahí y que me ha ayudado a llevar mucho mejor mis relaciones.
Sí, totalmente, me imagino. Está buenísimo el consejo. Vámonos a la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la cita, mantra o frase inspiradora que más ha impactado tu vida? Hay una que me encanta, que es, o sea, ¿qué es más importante, el viaje o el destino? Y para Mm, mí la respuesta es la compañía. O sea, eso es algo que a mí cada vez me queda más claro, que al final lo que hay entre nosotros, entre humanos, son eh, pues esos lazos de amor, o sea, esos roces que hay entre las personas. O sea, eso es lo que para mí es lo más valioso de esta experiencia humana. O sea, lo que hay entre las relaciones, como que de qué te sirve tener algo, no sé, como mucho si no tienes con quién compartirlo o experimentarlo, pues está en la punta de la montaña y digo, y también, y en esas relaciones también está incluida la mía, ¿no? O sea, conmigo misma, pero sí. sí la compañía, o sea, ¿quién te acompaña en el camino? Aquí, ¿qué te llevas al final? Creo que es eso. Creo que es lo único que nos llevamos al final y lo único que dejamos. O sea, esos Ujú. lazos de amor que hay entre las personas. Qué bonito. O sea, me encantó tu frase, que me emocioné yo de, "Ay, y aquí ya quiero marcarla a mi mamá". No, no es cierto. Pero Sí, sí está no, y súper linda. te voy a decir algo, creo que hasta subí un post el día de mi boda Ajá. justo de esa frase, o sea, como que yo pensaba, yo, no sé, en ese momento, o sea, con Eduardo decía, pues yo con él voy al fin del mundo, ¿no? Él, de hecho, cuando me propuso matrimonio, me dijo, ¿quieres viajar conmigo el resto de tu vida? Y mi Wow. respuesta fue sí, claro. Y obviamente lo hizo muy inteligente porque supo por dónde llegarme, ¿verdad? Con los Para viajes. los viajes. Pero, y el viaje puede ser a la esquina y la vida es el viaje, ¿no? Sí. Pero justo es eso, o sea, qué importante, qué afortunados somos de poder vivir esto en compañía, o sea, con testigos, y luego qué chistoso, porque cada quien tiene su mundo de perspectiva, ¿no? O sea, juntos, pero no tan juntos. Y al final cada quien llega y se va solo, pero en acompañarnos, ¿no? Como esa otra frase también, creo que es de Ramdas, ¿no? La de We are all walking each other home. O sea, Mm, como al final es esto, la vida creo que es eso, es un acompañarnos de principio a fin, ¿no? Pues creo que eso sí, sí es lo que más valoro yo, las está relaciones. hermoso. Sí, me encanta. Aparte que como que se puede simplificar en el amor, ¿no? Increíble. Bueno, sigamos porque si no, Sí. hacemos un podcast solo de esta pregunta. Ya. Vámonos a la tercera pregunta, que es, ¿qué es algo que has aprendido recientemente que te haya sorprendido o cambiado tu perspectiva? Algo que recientemente he aprendido y justo en un viaje del que vengo regresando y en general, como mi capacidad de adaptación. Creo que Ok. yo misma, o sea, me tenía o sea, como etiquetada, como más rígida, como más estructurada y como más que me gusta que las cosas se hagan a mi manera. Y cada vez me siento más ligera en ese aspecto, como que mi capacidad de adaptación ha ido mejorando. O sea, para convivir con gente con otras mentalidades, los espacios, la incomodidad, los tiempos, o sea, como que sí, como esta parte de, pues sí, de soltar mucho el control y como más de, como que cada vez soy más flexible al cambio y a lo inesperado y cada vez lo he aprendido hasta a disfrutar. O sea, como que esa parte se me ha hecho interesante verla, que cada vez tengo mejor adaptación. Me encanta, sí, el de fluir. Y es que aparte los viajes son súper expansivos, o sea, literal Sí. son portales donde conoces a personas con otra cultura, países con otra cultura, te pones incómodo, estás fuera de tu zona de confort 100%. Entonces es como mucha introspección también. Qué bonito que lo hayas descubierto. Sí, como Ahí. a navegarla más, o sea, como más suave. Sí, justo esto, ¿no? Que lo escuchas en todos lados, como que la rigidez luego te quiebra. Y sí, y hasta yo creo que sí, antes lo sentía, ese como, Mm, como que te atoras en tu idea, como esta rigidez mental también creo. Creo que sí. cada vez hay más flexibilidad, a abrirme a otras posibilidades, como que mis perspectivas se han ampliado. Y creo que lo veo en muchas otras cosas, o sea, como cuando surfeas, que es como saber cuándo viene la ola, sentir, o sea, como juntarte o como, sí, con el mar, si no agarras la ola, te quiebra. Ujú. La música también, o sea, si tocas algún instrumento, está el ritmo, y si no fluyes vas a quebrar, vas a romper la nota, o sea, hay que entrar en el momento, entonces como entrar en ritmo, siento que eso es a lo que me refiero más.
Qué bonito. Me encantan tus ejemplos de la ola Mis metáforas raras, pero No, me encanta. Y ahora sí, vámonos con la última pregunta, que es como la más intensa, y es, si supieras que tus días están contados y solo te queda un año más en esta experiencia terrenal, ¿estarías haciendo algo diferente? no mucho, pero sí, creo que me iría a vivir a más lugares, o sea, me iría a vivir a otro lugar Ok. y viviría más aventuras todavía, o sea, más rush, sí. Porque lo disfruto mucho, o sea, sí, sí, como más aventuras, más viajes, más. Sí, justo que está como alineado con la pregunta. Atascada. Sí. Buenísimo, Darda. Muchísimas gracias por tu espacio, por venir, por compartirte. Me encantaría que les compartas a las personas que nos están escuchando dónde pueden encontrarte, las redes de tu despacho, todo. La página es nardodavila.com y en Instagram estamos como Nardo Dávila Arquitectura o ND Arquitectura y ahí es donde nos pueden encontrar. Buenísimo, igual se los dejo aquí en la descripción. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Narda. Nos Gracias vemos. a ti. Bye.